una situación también bastante preocupante en nuestro país. Y a propósito del mensaje al Congreso que dio la presidenta Dina Boluarte el 28 de julio, anunció la construcción de 2 nuevos penales. ¿Por qué? Porque hay sobrepoblación, al parecer, también en los penales del país, ¿no? ¿Qué está pasando con ello? Por esto, tenemos a nuestro invitado, Santiago. Sí, estamos con el presidente del Instituto Nacional Penitenciario, el señor Javier Yaque Moya, que ha venido a los estudios de Latina. Señor Yaque, muy buenas noches. Gracias por su tiempo, gracias por acercarse hasta los estudios del canal. La primera pregunta que le queremos hacer es esa, respecto al anuncio de la presidenta. A lo largo del discurso al Congreso saltó este dato de la intención de crear 2 nuevos centros penitenciarios. ¿Tiene más detalles sobre ese anuncio? ¿Ese anuncio ya era parte de un plan? Cuéntenos un poco también dónde serían, porque la presidenta hizo esa precisión, pero claro, en 3 horas de discurso solo nos interesa resaltar esa parte hoy con usted acá en el estudio. Buenas noches, señor Yaque. Buenas noches, gracias por la invitación. Sí, es parte de un plan que creemos que al fin se ha visibilizado el tema del hacinamiento. ¿Y por qué? Porque estamos en una situación bastante delicada. Cada vez la población penitenciaria sigue creciendo y ahora en estos últimos meses está creciendo de manera muy alarmante. El promedio prepandemia era que el crecimiento aproximado era de 5.000 nuevos internos cada año. Y esa es más o menos la tendencia. Pero ahora, post pandemia, pareciera, con la violencia que tenemos en las calles, que ese crecimiento va a ser mucho mayor. Por eso, creemos que es una buena nueva el anuncio de la presidenta de la construcción de 2 establecimientos para el próximo año, pero también hizo referencia que durante su mandato la inversión en cárceles va a oscilar los 1.630 millones de soles. ¿Y por qué? Porque el Tribunal Constitucional, el año 2020, declaró estado de cosas inconstitucional el hacinamiento. Estoy hablando de hace 3 años. ¿Qué se ha hecho desde esa época? Lamentablemente se ha hecho poco. Cuando hemos formulado los informes ante el señor ministro de Justicia, él a su vez trasladó a la presidenta la preocupación y felizmente esta preocupación ha sido oída. El paquete de respuesta ante el Tribunal Constitucional es que vamos a construir 5 nuevos penales porque el Tribunal Constitucional ha dispuesto que se cierren 6 penales si el INPE, el Ministerio de Justicia y el MEF no hacen algo para aliviar el hacinamiento. Nosotros no pensamos solo hacer algo, sino intentar hacer mucho. ¿Y qué creemos que es mucho? Estos 5 penales como respuesta a los 6 que ha señalado el Tribunal Constitucional que se cerrarían, pero adicionalmente tenemos un penal para el penal de Trujillo. Los 2 primeros penales que se construirían serían entonces un penal en Abancay y uno en Trujillo, y luego 4 establecimientos más para que todos ellos sumen durante el mandato los 1.630 millones. Señor Yaque, yo le quería consultar a propósito de la cifra que nos acaba de dar. Antes de pandemia habían 5.000 nuevos internos al año. ¿Y cuántos hay ahora? ¿Y cuántos de estos son de nacionalidad extranjera? Porque recordemos que ya en los últimos años se está identificando el incremento de la criminalidad también de ciudadanos extranjeros. Sí, pero no solo es de parte de extranjeros, claro, también de nacionalidad peruana. En estos momentos, el crecimiento durante todo este año, hasta el 31 de julio, hemos tenido aproximadamente 3.500 nuevos internos, lo cual supera el promedio que le he comentado. Porque si vamos con este promedio, a fin de año vamos a superar los 5.000. Podríamos llegar a 6.000 o quizás a 7.000, que ojalá no ocurra. Es por eso... ¿Y qué porcentaje de extranjeros hay en estos internos? Sí, tenemos 93.200 privados de libertad, de los cuales 3.500 son de nacionalidad extranjera. Pero de esos 3.500
la gran mayoría es de nacionalidad venezolana. En estos momentos tenemos 2.600 venezolanos que están privados de libertad. Están distribuidos en todo el país, la mayor carga está en la ciudad de Lima y la más fuerte entre los penales de Lima está en el penal de Lurigancho. Es por eso que creemos que tenemos que adoptar medidas para construir penales de régimen ordinario, pero también penales de régimen cerrado especial, porque la respuesta como Estado tiene que ser una respuesta coherente para cada tipo de criminalidad. Nosotros tenemos proyectado en esta gestión ampliar el penal de Chayapalca y también pronto recurriremos para formular un proyecto de inversión para un penal de régimen cerrado especial en otro lugar bastante alejado. Ahora, ¿bajo qué modalidad se van a construir estos dos nuevos penales y para cuándo podrían estar operativos? Porque me habla usted también de la urgencia que les ha planteado el TC diciéndoles tienen que cortar el hacinamiento, si no van a tener que cerrar estos penales y ante eso ustedes dicen, ok, vamos a construir más. ¿Qué modalidad y en cuánto tiempo podrían estar operando? Sí, miren, estamos evaluando con qué organismos internacionales se podría hacer un convenio para la construcción de estos establecimientos penales. Este primer paquete, repito, de 6 penales que harían 1.630 millones, hace un par de semanas se promulgó la norma que crea la Autoridad Nacional de Infraestructura. Según la ley, aquellos penales que superen 200 millones los construiría esta autoridad apenas se implemente. Nosotros queremos ir avanzando ya los expedientes técnicos, apenas se formalice esta autoridad, que ya está la ley, pero tiene que reglamentarse, pasaríamos, según el monto, algunos de estos penales. Seguramente también haremos un convenio con un organismo internacional para que construya uno o dos de ellos y el INPE construya los otros, según los montos también. Por lo tanto, creemos que la respuesta tiene que haber alternativas, no solo una, sino múltiples alternativas para que tengamos éxito en tener estos penales en un más breve tiempo que permita la ley. Señor Yaque, en todo caso, los internos extranjeros que aparentemente podrían sumarse ya, porque hay esta cifra que nos ha dado respecto al crecimiento de internos extranjeros y sobre todo también de nacionalidad venezolana. Se ha pensado, ya la presidenta había anunciado que algunos que ya tenían, por ejemplo, prisión preventiva, se les iba a expulsar de nuestro país. ¿Esto tiene la intención de reducir también el hacinamiento en los penales? De hecho, cualquier medida que implique salida de privados de libertad va a aliviar el hacinamiento. Pero así como existe esta propuesta, también la respuesta tiene que ser construcción de penales. Nosotros también vamos a proponer la implementación de vigilancia electrónica personal, que en buena cuenta son los conocidos como los grilletes electrónicos, que creemos que todas estas medidas tienen que ir sumando al deshacinamiento. Nuestra propuesta como INPE es un poco atrevida, de la colocación de grilletes en una primera fase, por lo menos 500, e ir progresivamente cada año incrementando, duplicando este número, de manera tal que en determinado momento lleguemos a unos 2.000 o 3.000 grilletes, que en buena cuenta harían 2 establecimientos penales, para demostrar su eficacia, pero que no se trata de personas totalmente libres, sino bajo control con vigilancia electrónica personal. Todas las medidas van a sumar para ir aliviando el hacinamiento, pero creemos que la medida más potente es la construcción de establecimientos penitenciarios. ¿Por qué? Porque el hacinamiento en estos momentos es de una falta de más de 52.000 unidades. O sea, la situación se torna grave. Solo el mes de julio ha aumentado la población penitenciaria en 800 nuevos privados de libertad. En un mes es un número que nos preocupa, porque si se mantiene mes a mes, ya el crecimiento va a superar los 5.000 promedio prepandemia. Vamos a llegar, reitero, a los 7.000, 8.000,
que implica 2, 3 penales cada año. Por lo tanto, el Estado tiene que tener una respuesta bastante ambiciosa respecto a esta situación. Claro, ya igual estamos, digamos, contra el tiempo y con los internos sumándose cada mes. Para cerrar, señor Yaque, ¿qué le pareció este anuncio de la presidenta de buscar la expulsión de los extranjeros que cometan delito en flagrancia? Lo que entiendo evitaría que la justicia peruana los procese y en algún caso los envíe a prisión. ¿Ve viable esto? ¿Qué le pareció ese anuncio de la presidenta? Sí, mire, no es estrictamente un tema penitenciario, pero si reiteramos, si esta medida se llega a adoptar e impide que las cárceles sigan teniendo más privados de libertad, pues nosotros desde nuestra mirada institucional saludamos la medida. ¿Por qué? Porque evitará mayor hacinamiento. Cualquier medida que evite el crecimiento exponencial que tenemos de privados de libertad, la aplaudiremos. Pero además, no solo es esa medida, sino adicionalmente la presidenta anunció otras medidas adicionales. Y la que aplaudimos nosotros, porque como institución, al fin se ha visibilizado este tema de necesidad de construir establecimientos penales. Hace 8 años que no tenemos un nuevo establecimiento penitenciario. El último se recibió el año 2015, lo cual nos parece bárbaro. Si el Estado respeta la dignidad de sus detenidos, por lo menos tiene que aliviar este hacinamiento, porque lo que ocurra en los próximos años a quienes nos sucedan en el cargo, la responsabilidad va a ser bastante preocupante. El Estado tiene que abordar este tema de manera multisectorial, con varias medidas, porque si no, de acá a 3 años va a ser la situación en cárceles, reitero, muy preocupante. Señor Javier Yaque, presidente del INPE, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche aquí en Buenas Nuevas, Malas Nuevas. Gracias por su tiempo. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bien, amigos, ahí estaba entonces el jefe del INPE contándonos un poco su posición, saludando. Advertimos que tampoco es algo que sea inmediato la construcción de estos 2 penales, es algo que va a pasar por la Autoridad Nacional de Infraestructura, es algo que tiene que definirse en presupuestos, en modalidad de construcción. Pero si bien decía el señor Yaque, los penales van a ayudar a deshacinar, construir penales va a ayudar a que saquemos, digamos, esta situación pésima que se vive al interior de estas cárceles, lo que creo es que más bien va a ayudar a tener espacios donde meter a los delincuentes, porque gran parte del problema es que la justicia captura al delincuente pero lo deja libre en unos días, ¿no? Claro, ese es el problema también principalmente, pero bastante interesante, ¿no? ¿Cómo reducir el hacinamiento en las cárceles? Creo yo que es un problema transversal, que también tiene que ver el Poder Judicial, por las demoras a veces que hay en los expedientes, que hay tantas prisiones preventivas y etcétera, ¿no? Esperemos pues que haya una solución a ello y la cantidad de penales o de internos que hay de nacionalidad extranjera sí también es bastante Oye, es preocupante. grande. No, es que vino lo peor, Katia. Esa migración descontrolada, tú ves y dices, no son la mayoría, claramente, pero el delincuente extranjero que pisó el Perú es un delincuente que está siendo un desafío para la policía y ahora, de palabras del jefe del INPE, un desafío para el sistema de cárceles peruano. ¿Ah? Sí. Y no queremos estar en la situación de Ecuador que ciertos meses les explota un tema de motines, cárceles, guerra de bandas. O sea, ya no hay control del Estado sobre las cárceles. Se necesitan más cárceles, lo ha dicho el jefe del INPE. El tema es que no será algo pronto, pero mira, bajamos los anuncios que ha hecho la presidenta, hay que darle seguimiento a esto porque Claro, de todas maneras. si no quedan ahí las palabras se las lleva el viento. De todas maneras, Santiago Gómez, pero vamos a cambiar de tema rápidamente antes que se nos vaya el tiempo.